Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 de máquinas rotativas y vamos a presentarles la práctica número 5. Mi nombre es Erika Mejía. Yo soy Nicole Santamaría. Yo soy Juan David Ramos. Y yo soy Andrés Felipe Moreno. Bueno, a partir de este momento voy a minimizar esta pantalla y pues yo soy la única que no se va a ver aquí. Entonces voy a compartir la pantalla para que veamos pues lo que vamos a realizar, la práctica. Motor de inducción, aula de ardilla trifásico. Listo. Entonces, se los va a ir leyendo, ¿sí? Sí. Empezamos, es una explicación. Primero, fuente de alimentación, ya está todo ahí. Fuente de alimentación, motor, dinamómetro y la interfaz, listo, encienda el módulo dinamómetro. Encendemos el módulo. Y fije el interruptor en modo operación en dinamómetro. Dinamómetro. Listo. Motor de impulsión, freno. Sí. Lo va a poner en control de datos, asegúrese que la interacción de más. ¿Y Entonces, que la velocidad en cuánto? Todavía no. Espera, Pilar, que todavía no está eso. Dice como 0.6, conecte el equipo. Conectemos primero ahí. Ahora hagamos el circuito. Conectamos sí. bueno, entonces voy a empezar con los colores. Entonces, ¿cómo es el...? Entonces, De la línea 1 1 pasa al positivo de Ok. el I1. y 1, sí. No es pues de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿no es? Y del negativo. Ajá. El- Aquí. ¿Sí? el negativo del I1, del Ah, la E1, máquina. se encuentra con L2. Negativo L2. del E1. Negativo del E1 con el negativo del E2, ¿sí? Sí. Y eso se encuentra, ahí llega la línea 2. La línea 2. Entonces la línea 2 llega de aquí hasta aquí. Y de ahí baja al motor. Ok. Listo. Porque no bajó de una vez la amarilla. Sí, la amarilla, sí. Ya la De 1, mando. el negativo. ¿De dónde? Negativo, Negativo. de 1. Ok. Ya. Listo. La tercera se encuentra la línea 3 con el positivo de E2. Línea 3 con el positivo de E2. Ajá. Con el positivo de I2. Con el positivo de I2. Y de ese punto baja a desde el negativo de I2. ¿Es un negativo? Sí. A la línea 2. Pero porque este cable no me deja ver. Aquí. Negativo. Acá. Listo. Sí. Neutros. Ahora los neutros. Los neutros, sí. Y listo. Ahí ya quedaría el sistema. Ay. ¿Saben qué faltó? ¿Qué faltó? La ¿Qué machucada. falta? ¿Aquí? La machucada. Las correas. La machucada. Ah, es que la música. Bueno, listo, ya. Entonces ahora sí, ¿cómo era? Esto toca ponerlo en... Fija. ¿Qué sigue? Ahora sí fija el parámetro en motor de impulsión, freno de velocidad constante SH. Ahí está. Listo, ahí está. Velocidad. Metro velocidad sincrónica de la máquina de inducción trifásica. 1685. 1685, sí. Y en Sí. marcha, ¿cierto? Ah, no, pero acá dice que no. 1800 para una frecuencia de 60. 1800. Ok, ya. Primero de 1800, sí. Ya. Sí. ¿Y Listo, qué es el sigue? parámetro de 24. Relación poleas 24. Inicien aparatos de medición. Aparatos de medición. Entonces, aparatos de medición, que pongan aparatos de medición. E1. Ya están. E1, Y E2, Y1, I2. E2. PQS1 más PQS2. Ajá. De los dos batímetros. Y ya. Ahí está. Listo. Active regeneración continua. Regeneración continua, ya.
Listo. Listo. Y ahora lo pongo en marcha. Entonces, y el parámetro de velocidad hasta que el par que produce el motor sea lo más cercano posible a 0 Nm. Hasta que el par, ok, entonces pongámoslo en marcha. Esperemos a que normalice. Pero sí, ya. Sí. Ya, pero 2, Ya falta poquitito. 1. Titito. Bueno, ya está en 0. Paciencia. 0.00. Registre la dirección. Velocidad en la... Caray. Velocidad en vacío del motor. Pues 1800. Y rotación Sentido horario. a favor de las manecillas del reloj. Exacto. Listo, Listo. ¿qué sigue? La velocidad en vacío del motor registrada en el paso anterior es aproximadamente igual a la velocidad síncrona del motor de inducción trifásica, es decir, 1800 para una frecuencia de 60. Sí. Sí. Entonces, disminuye el parámetro velocidad hasta que la potencia mecánica indicada en el panel sea su valor nominal, sea lo más cercano a su valor nominal. Entonces era 200. eran 200, la 200. potencia era 200, ¿no? Esperen que ya me pasé. O en 1700 algo. 1000. No, 712, ¿no era? Por ahí. Ya casi, ahí me pasé. O escríbelo, ¿no? 1712. Más o menos. 112. Ahí está. Más o menos. Eso. Listo, ya. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? velocidad del motor. Entonces, pues, Velocidad del 1712, 12, par nominal, 1.122. Y mira la corriente. Corriente, ya les digo, corriente hay que estar en 1 en 1. Uno. aproximadamente. Nada, listo. Ok. ¿Qué sigue? 13. Son aproximadamente los valores de velocidad y corriente del motor registrados son aproximadamente iguales a los valores indicados en el panel. Sí. 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 14. Sí. En la ventana dinamómetro deténgalo, apague la fuente. Entonces lo detenemos, apagamos la fuente. 15. ¿Mm? En la ventana dinamómetro fije el parámetro función de barrido de velocidad. Función de barrida de velocidad, sí. Ujú. Fijen el parámetro velocidad inicial, Sí, la velocidad sincrónica del motor de inducción trifásico. ya. En la final, Por debajo de 200. 200 por debajo del valor de la velocidad sincrónica. 1485. Ya. ¿Listo? En número de etapas, fije el valor de 10. Ya. En la duración de etapa, fije el valor de 7. Ujú. Fije sí. Y para guardar los datos, Está bien. asegúrese que esté 24-24. Ujú. ¿Listo? Ya. Entonces, esperen porque no he sacado tabla de datos. Y creo que acá Ahora voy a sacar la toca tabla de la datos. tabla. Listo, entonces pues vamos a tomar estos datos. Y factor de potencia también. Voltaje, corriente, potencia, activa, reactiva, factor de potencia, velocidad, par y pues potencia. Listo. Entonces acá le decimos que subimos la fuente. Sí, se enciende la fuente y Acá le damos Inicia. En marcha. La debemos ver la toma de datos. De datos. Bueno, se tomaron todos estos datos. Entonces, espere mientras se completa. Luego en la ventana de dinamómetro realice los siguientes ajustes. Fije el parámetro de velocidad inicial 40 revoluciones por minuto por debajo del valor del parámetro de la velocidad final. ¿Cómo así? ¿Me repite, por favor? Inicial. 1445. 245 hasta. Velocidad final
0. 15. Eso pasó Cero. 15. Acá. 0. Entre 13 y 16 etapas. De 15, 7, listo. sí. Y tome nuevamente los datos y pause el video. Entonces esperen y volvemos. Listo, entonces se guardan estos datos y pues las tenemos guardadas. Entonces siguiente. El dinamómetro en marcha. Y los datos Sí, con estos cambios se pone en marcha. se ponen en marcha con estos cambios. Listo, ya tomamos el primero. Entonces, mientras se toman los demás, pues esperamos a que tome los 10 datos. Después de haber tomado todos los datos, entonces obtenemos esto y pues los guardamos. ¿Qué sigue? Ahora dice que los coloquemos en una hoja de cálculo y agreguemos otras variables como el rendimiento. Hacer Bueno, eso la es operación. lo que ya tenemos aquí. Listo, acá está. Entonces Entonces acá, exportamos ¿qué más nos y pide? pues muestra la fórmula que aplicamos. Pilar. Ahí. La de rendimiento que Bueno, pues es el rendimiento, potencia mecánica sobre potencia activa por 100. potencia mecánica sobre potencia activa por Listo. Ahí ya se probó el rendimiento. entonces nos Entonces, falta. el punto 22, Sí, ¿cuál es el punto 22? salte, es analizar El los 22. datos registrados. Entonces, la corriente de línea del motor de inducción trifásico aumenta con el de este. Ajá. Sí, Sí, la señor. corriente de línea aumenta. que Ujú. Depende, es por el principio de funcionamiento que se establece que a medida que aumenta la corriente, el par lo hace también, mientras que la velocidad se comporta de manera inversa. La velocidad vemos que disminuye. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Sí? Ahora sí es el 23. El 23. Punto 23, que es hacer la gráfica del par del motor en función de la velocidad En función de la velocidad, sí. Nos dice que miremos Sí. el punto del par de ruptura. Analicemos la gráfica para ver el par de ruptura y el par de rotor detenido y Ahí se registremos observa. los valores. Entonces el par de ruptura es el punto máximo de la gráfica, que está aproximadamente cuando la velocidad es de 1200 y el par es de 2.9. Y entonces el de Rotor. par con rotor detenido es aproximadamente Aproximadamente 2. sí, De 2. aproximadamente 2. De 2. Listo, siguiente. 0.83. Y ahí Después se ve, varía la velocidad al aumentar. pero ahí se ve teóricamente también lo que decía el informe, ¿no? O sea, que cuando aumenta el par, él llega a su máximo y ya después de su máximo empieza a disminuir con la velocidad llegando a 0. Sí. O sea, donde el motor se estabiliza, se para. Listo. ¿Cuál es el siguiente? Realice una gráfica de la potencia activa y reactiva en función de la potencia mecánica. Aquí está, potencia activa. Son y grafiquen reactiva. los valores de potencia mecánica del motor disminuyendo luego desde que empieza a disminuir del valor máximo. Aquí está. Las dos potencias, activa, reactiva, eso. Entonces, pues si lo comparamos también con la que también, entonces potencia reactiva es lineal hasta un punto y se empieza a curvar, y la potencia activa también. Entonces potencia activa es lineal hasta un punto y se empieza a curvar, y la potencia reactiva igual. ¿Qué preguntas? 25. La gráfica del paso anterior confirma que el motor de inducción trifásico recibe una cantidad casi constante de potencia activa. Sí, Es lo que acaba de pues explicar Erika. Sí. Sí, sí. Explique brevemente por qué no se recomienda utilizar un motor de inducción trifásico en las aplicaciones que requieren que el motor trabaje por debajo de la potencia mecánica nominal. Bueno, ahí es que decíamos que para que trabaje, tiene que trabajar sobre la potencia nominal para que Es el lo ideal. rendimiento, sí, es el comportamiento ideal y el rendimiento es mayor.
Porque es que si trabaja menos, o sea, si trabaja por debajo de lo ideal, se ven pérdidas muy grandes. Ok, Correcto. 26. Puede generar grandes pérdidas. Listo, que sí. Cuando el motor de inducción trifásico opera en vacío, la cantidad de potencia reactiva Q es mayor que la potencia reactiva P del motor. Sí, Sí. acá ¿Qué se ve que es significa mayor. esto para los motores de inducción trifásico que operan en vacío? Pues es que Significa que que- hay un intercambio de potencias con la red para generar un campo magnético rotatorio. Ujú. Exacto, o sea, la velocidad sincrónica. siguiente punto, ¿qué más? Bien. 27. 27. Grafique el factor de potencia del motor en función de la potencia mecánica hasta lo mismo. Hasta no registre los valores cuando la potencia mecánica del motor disminuye luego de alcanzar su valor máximo. Bueno, nosotros vemos aquí que pues, a partir de la potencia que es más o menos 350, el factor de potencia es más o menos constante, se mantiene sobre 0,8. Empieza a ser constante. Ujú. Siguiente. Grafique la corriente de línea en función de la potencia mecánica. Entonces acá La está diferencia. la corriente. Entonces aumenta igual a partir de 350 vatios de potencia de salida. Describa cómo varían el factor de potencia y la corriente de línea del motor de inducción al aumentar su potencia mecánica. Pues a Ambas. medida que aumenta la potencia mecánica, la corriente incrementa, mientras que el factor de potencia se mantiene más o menos constante. Constante. 28. Grafique el rendimiento del motor de inducción trifásico en función de la potencia. Entonces vemos que disminuye gradualmente, o sea, El rendimiento el rendimiento empieza a disminuir disminuye cuando conforme la potencia mecánica supera. los 350 empieza a disminuir. Sí. Ok. Dirección de rotación del motor de inducción trifásico. 29. En Horario. el motor de inducción trifásico intercambie dos cables conectados a las bobinas del estator. Entonces ya vamos a el intercambio. Listo. Entonces pongamos este momentáneamente aquí mientras intercambiamos estos dos. Listo, entonces volvámoslo a la función normal. Y no, un momento. Volvámoslo a la función normal para que vean. Entonces digamos que 1685 lo ponemos en marcha. Esperamos a que dice. Sin embargo, no vemos que cambie el sentido de rotación. Yo creo que es, o sea, pues consideramos que es un error del software, porque acá debería mostrar el cambio de rotación. Cambio. Siguiente pregunta. Cierra el software, apague Las de revisión. y regrese todo a su lugar. Bueno, entonces vamos. Las preguntas de revisión se analizan pues en el informe entregable. Y pues eso sería todo. Yo creo que también podemos decir que cuando es jaula de ardilla siempre va a tomar potencia reactiva para que se genere un campo magnético rotatorio en trifásico. Pues ya, Eso es como lo general. pues ya, eso es Gracias. todo. Muchas gracias. Listo. Hasta luego.